Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a continuar con los contenidos del módulo 5. En la clase anterior habíamos comenzado a analizar el concepto de igualdad en la Constitución Nacional y su derivado, que es el principio de no discriminación. El principio de igualdad, desde el concepto de la Constitución histórica, está regulado en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Ese artículo establece tres tipos de igualdad: la igualdad ante la ley, la igualdad para el acceso a los cargos públicos y la igualdad frente a las cargas públicas. Esos son tres conceptos básicos de igualdad que acompañan, digamos, la Constitución histórica a partir de 1853 en adelante. Por otra parte, la reforma de 1994 incorpora en el artículo 75, inciso 19 y en el artículo 75, inciso 23, una cuarta categoría de igualdad, que es la de igualdad de trato y de oportunidades. En principio, vimos en la clase anterior de que el concepto de igualdad ante la ley está referido no a un concepto de igualitarismo, sino de igualdad de circunstancias. Es decir, lo que exige la ley constitucional, la norma constitucional, es que toda persona que se encuentra en iguales circunstancias sea tratada por la ley de igual modo. Y por lo tanto, la norma no tenga, digamos, exclusiones arbitrarias o, ahora vamos a ver, contenidos discriminatorios o eventualmente fines persecutorios. ¿Cuáles son esas circunstancias? Bueno, las circunstancias son principalmente las circunstancias de hecho, es decir, una ley que establece un acuerdo, en este caso del Consejo Económico y Social, que establece el salario mínimo vital y móvil, establece es el principio de que todos los trabajadores que trabajan la totalidad de las horas obligatorias, 44 horas semanales, cumplen, deben percibir ese salario mínimo vital y móvil. Por lo tanto, la circunstancia es que si la persona trabaja medio tiempo, por ejemplo, 22 horas semanales, entonces ya no va a recibir el salario mínimo vital y móvil, sino eventualmente la mitad de ese salario mínimo vital y móvil. Es decir, que la circunstancia es horario completo de 44 horas semanales para el salario mínimo vital y móvil. Y por lo tanto, todos los trabajadores que están en esa circunstancia, en esa situación, no pueden cobrar menos de ese salario mínimo vital y móvil. Pero si una ley establece o un convenio colectivo de trabajo por profesión establece, por ejemplo, que quien realice horas extras va a cobrar el doble de lo que cobra haciendo las horas simples, evidentemente la circunstancia abarca a todos los que hacen horas extras, los que están por fuera de esa situación, es decir, no realizan esas horas extras, están excluidos del tratamiento normativo. Es decir, la circunstancia es en definitiva la que determina el concepto de igualdad. Por eso se afirma doctrinariamente que la igualdad ante la ley no representa igualitarismo, es decir, no representa que la totalidad de las personas sean tratadas por la ley de una forma única e igualitaria. Pasa con las convenciones colectivas de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo, es decir, establecen categorías
obligaciones para esas categorías e ingresos para esas categorías que se corresponden con la especialización profesional que ese estatuto establece. Pero el estatuto de camioneros no es el mismo que el estatuto de metalúrgicos o el estatuto de trabajadores del comercio. ¿Por qué? Porque las actividades son otras, etcétera. Pero todo trabajador de comercio, que trabaja en blanco, por supuesto, todo trabajador camionero que trabaja en blanco, todo trabajador metalúrgico que trabaja en blanco, tiene que estar alcanzado por esa norma o estatuto profesional específico. ¿Mm? Acá me preguntan los 4 tipos de igualdad que contempla la Constitución, que repita esta cuestión. Bueno, los 4 tipos son igualdad ante la ley, igualdad ante las cargas públicas, igualdad en el acceso a los cargos públicos e igualdad de trato y de oportunidades. Las 3 primeras están en el artículo 16 de la Constitución Nacional y la cuarta incluida por la reforma de 1994 en el artículo 75, inciso 19, y en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional. Esos son los 4 tipos. Ahora bien, además del principio de igualdad ante la ley, el principio de igualdad ante la ley está la igualdad de acceso a los cargos públicos. ¿Cuál es el principio de igualdad de acceso a los cargos públicos? El de idoneidad. El principio de idoneidad, es decir, de capacidad para la función. Esa idoneidad que se ha reforzado claramente con la reforma constitucional de 1994, hace que la regla general para poder evaluar esa idoneidad sean los concursos públicos. Es decir, el acceso a los cargos a través de concursos públicos. Los concursos públicos evalúan los antecedentes de los oponentes y a la vez la oposición entre ellos frente a una situación común. Entonces, esto refleja la idoneidad. Es decir, es como decir, bueno, uno va a un concurso para ser juez de primera instancia en lo civil y comercial, bueno, juegan sus antecedentes vinculados con la materia, pero luego se le presenta un caso común debiendo dictar sentencia definitiva frente a ese caso. Bueno, entonces eso evalúa, digamos, la idoneidad. Idoneidad respecto a los conocimientos adquiridos previamente e idoneidad respecto a la solución de una cuestión práctica específica. Entonces, esto hace que se establezca la regla general de idoneidad a través de los concursos públicos, que es lo que incorpora la reforma de 1994 al regular el Consejo de la Magistratura para la selección de miembros del Poder Judicial. Es decir, producida una vacante, el Consejo de la Magistratura debe convocar a un concurso público. Y ese concurso público es el punto inicial para determinar una terna de personas que se entiende son las que tienen mayor idoneidad para la función en concurso. En la administración pública también se ha incluido y lo mismo sucede en las universidades para el acceso a la docencia y también para la carrera administrativa no docente, por ejemplo, el llamado a concursos. Es decir, que la regla de evaluación de idoneidad es lo que se llaman concursos públicos como regla general. El concurso público, ¿qué significa? Bueno, primero que cualquier persona puede inscribirse en la medida en que considera que cuenta con los antecedentes y con la formación suficiente para el cargo, por una parte. Y en segundo lugar, porque esos concursos están sujetos a control externo en general. Es decir, hay autoridades, como pasa en las
universidades públicas, por ejemplo, que ese concurso docente pasa por el Consejo Académico para su aprobación o eventualmente al Consejo Superior de la Universidad. Es decir, hay otros controles además del concurso mismo. ¿Mm? Bueno, esto hace al carácter público del concurso, es decir, que puede presentarse toda persona y a la vez que los resultados, los contenidos de la oposición, etcétera, pueden ser accesibles a terceros, además del jurado y los concursantes. ¿Mm? El tercero son las cargas públicas, el principio de igualdad frente a los impuestos, sobre todo. Cuando hablamos de cargas públicas, establecemos el sistema, digamos, la igualdad frente a las cargas impositivas. ¿Mm? A las cargas impositivas, es decir, un requisito constitucional de los impuestos es que deben responder al principio de igualdad. ¿Cómo se determina este principio de igualdad? Bueno, hay fundamentalmente dos criterios que se han ido aplicando que responden a este principio. Uno clásico o tradicional y otro que es el actual, que rige en general en la actualidad y cuya aplicación está referida, por ejemplo, a lo que hoy conocemos como impuesto a las ganancias y en el pasado impuesto a los réditos. Es decir, o un porcentaje común a partir de un piso, es decir, que si el ingreso supera determinado piso, no imponible, es decir, porque el principio de igualdad está exigiendo que se precise la obligación impositiva sobre qué va a recaer, sobre qué recae ese impuesto, pero a la vez la determinación, por ejemplo, de un porcentaje común a todo aquel que gana a partir de determinada suma en adelante. Es decir, que el que gana 1 millón de pesos pagaba el 7%, pero el que gana 100.000 también paga el 7%. Es decir, que cualquiera sea el ingreso, el principio de igualdad estaría dado por un porcentaje común y ese porcentaje común, por supuesto que en la medida de mayores ingresos o mayores ganancias, mayor es el importe a tener que pagar con el impuesto. El segundo de los criterios, que también se corresponde con el imperativo constitucional de igualdad frente a las cargas públicas, es el actual vigente en ganancias, las categorías. Es decir, una categoría no imponible que separa solteros y casados, por ejemplo, a partir del cual recién se empieza a pagar el impuesto. Por ejemplo, ahora que se discutió la reforma a la ley del impuesto a ganancias, lo que se estableció que todo trabajador que gane como ingreso bruto 150.000 pesos o debajo de ese impuesto, de ese valor, no va a pagar ganancias. Es decir, la regla de igualdad es que todo trabajador que está de 150.000 pesos brutos hacia abajo no paga ganancias, por ejemplo. O aquellos que están por debajo del mínimo, lo que se llama mínimo no imponible, es decir, esos no pagan ganancias. Pero a su vez, los que sí pagan, la ley establece distintas categorías y distintos porcentajes. Entonces, a mayores ingresos, es decir, a categoría más alta, mayor el porcentaje de impuestos que se paga. Con lo cual el concepto de igualdad estaría, digamos, en este momento reconocido, o en este caso reconocido, en la medida que el trato de la categoría es el mismo. Si yo estoy en la categoría 1, en la categoría 2, en la categoría 3, en la categoría 4, bueno, recibo el mismo trato. Y la categoría está en relación al ingreso. Al ingreso, a la ganancia obtenida. ¿Tá? Bueno, esto fundamentalmente es lo que marca el principio de igualdad frente a las cargas públicas. Es decir, la igualdad es que todos
o porque están dentro de una misma categoría, pagan o no pagan, o si están dentro de las categorías que pagan, esas categorías pagan siempre el mismo porcentaje de acuerdo a la categoría que corresponda. Por lo tanto, no todos pagan lo mismo. Es decir, esto corresponde a una tesis de igualdad que es el que más gana, más paga. O la idea de que todos pagan el mismo porcentaje. Entonces, habría una categoría única sobre la cual se paga siempre que se supere el mínimo no imponible el mismo porcentaje. Ambos criterios responden al principio de igualdad constitucional que está íncito en el artículo 16, es decir, la igualdad frente a las cargas públicas. El cuarto principio tiene que ver con un concepto de igualdad que se incluye en la Constitución reformada de 1994. La Constitución reformada de 1994 va a hablar de lo que se denomina igualdad material. Es decir, que va a reconocer la existencia de desigualdades materiales a partir del concepto de grupos vulnerables. Es decir, el artículo 75, inciso 23, va a sostener que hay grupos que son vulnerables, es decir, que están en condiciones materiales más precarias que la generalidad de la población. Estos grupos vulnerables, por distintas razones, la vulnerabilidad puede provenir por distintas razones, en la Constitución está enunciado como niños, niñas y adolescentes, como personas con discapacidad, como lo que son, digamos, las personas mayores y las mujeres. Esas son las 4 categorías que incluye la Constitución. La Constitución es enunciativa en el sentido de la enumeración de grupos vulnerables. No quiere decir que no haya otros grupos vulnerables además de los enunciados. En el sistema interamericano, la vulnerabilidad básica es la pobreza. Es decir, los sectores pobres o indigentes, cosa que hoy tiene tanta actualidad en la Argentina, es decir, más del 42% del total de la población es pobre, es decir, es grupo vulnerable. Está por debajo de los niveles mínimos indispensables para tener ingresos que le permitan satisfacer necesidades básicas primarias. Entonces, la pobreza constituye un grupo vulnerable, de vulnerabilidad. Y hay otros grupos vulnerables que el propio sistema internacional interamericano ha reconocido. Una, personas privadas de libertad, en cuyo caso la vulnerabilidad está dada por su dependencia exclusiva por el Estado. Es decir, si una persona, además cuando hablamos de personas privadas de libertad, no solamente hablamos de personas detenidas en cárceles, en unidades penitenciarias o de custodia, sino también a los centros de atención a la salud, en los cuales la persona no tenga la libertad de retirarse por su propia voluntad. Esté privada de su libertad ambulatoria. Ese grupo constituye, de acuerdo a la Corte Interamericana, también grupo vulnerable. ¿Por qué? Porque si tiene un problema de salud, depende solo del obrar estatal. Si el Estado desatiende, esa persona corre riesgo serio de vida. Otro grupo que es reconocido como grupo vulnerable, por ejemplo, por la Corte Interamericana, es los pueblos originarios, es decir, pueblos indígenas. Se consideran en general grupos vulnerables. El Comité contra la Discriminación Racial, por ejemplo, también ha individualizado como grupo vulnerable a los afrodescendientes. También se los considera en general un grupo vulnerable.
Vulnerabilidad que tiene que ver con vulnerabilidad económica, pero que también puede tener que ver con vulnerabilidad cultural, con vulnerabilidad social, es decir, exclusión de los beneficios de la salud, de acceso a la educación, etcétera. Puede haber distintos motivos de vulnerabilidad. Es decir, que esa vulnerabilidad no solo es una vulnerabilidad de carácter económico, puede ser una vulnerabilidad de carácter social, por ejemplo. El origen de la vulnerabilidad de los pueblos originarios o pueblos indígenas, como se los denomina en el sistema internacional, o afrodescendientes, es que en principio han sido negados como tales. Es decir, la negación de su existencia es un principio que hace a su vulnerabilidad. Es decir que, bueno, en la Argentina no hay afrodescendientes, por ejemplo, afirmar eso. Argentina no tiene afrodescendientes, cosa que es una gran falsedad. O decir que los pueblos indígenas son poblacionalmente insignificantes o no tienen ninguna presencia social en la Argentina. Bueno, eso es un principio de vulnerabilidad, la negación misma de su existencia. En muchos grupos comienza con eso. Es decir, lo primero es reivindicar la existencia del grupo. De algún modo ha sido una cuestión que se ha negado, por ejemplo, desde el punto de vista de la diversidad de género, justamente los grupos trans, etcétera. Bueno, una de las cuestiones básicas, primarias, fue que existen como tales. Es decir, a partir de ahí que son titulares de derechos. Pero en general eran grupos negados, como que estos grupos no existen. O en última instancia, si existen como grupos que no merecen el reconocimiento de la sociedad. Bueno, todo eso tiene que ver con una situación que la Constitución de 1994 introduce en la reforma 75, inciso 23, que establece una obligación a cargo del Estado, que son lo que llaman las acciones positivas, es decir, acciones destinadas a superar esas situaciones de desigualdad, y el principio que acompaña esta realidad es el de la igualdad de trato y de oportunidades. Es decir, justamente el trato y las oportunidades de un grupo vulnerable son diferentes a la de quien no lo es. Y por lo tanto el Estado debe tomar acciones positivas, es decir, acciones destinadas a la superación de esa vulnerabilidad. Este es el principio de igualdad de trato y de oportunidades, es decir, es lo que se denomina una igualdad material. La igualdad ante la ley establecía, si bien tiene una base material en las circunstancias, se consideraba en general un principio, digamos, abstracto, de igualdad abstracta. Es decir, todos somos iguales ante la ley, dice el artículo 16 de la Constitución. Bueno, a partir de la reforma del 94 y el reconocimiento de grupos vulnerables, este principio cede. No todos somos iguales. Hay quienes constituyen grupos vulnerables. Y para esos grupos vulnerables, la igualdad ya no es la igualdad ante la ley, es la igualdad de trato y de oportunidades. Que eso tiene otras características y otro imperativo para el cumplimiento por parte del Estado. Entonces, estos cuatro principios a la vez se van a complementar con otro que en realidad se origina o nace frente a determinadas situaciones por las cuales el principio de igualdad ante la ley aparecía como injusto, o aparecía como un grado de inequitativo. De ahí la aparición del principio de no discriminación. Es decir, ¿qué permitía o qué permitió el principio de igualdad ante la ley?
Por ejemplo, establecer una diferencia de trato entre hombres y mujeres, por ejemplo. Entonces, las mujeres no podían acceder al voto y sí podían acceder al voto los hombres. Ahora bien, ¿esa diferencia vulneraba el principio de igualdad? Bueno, no vulneraba el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque todas las mujeres estaban privadas de votar y todos los hombres estaban habilitados para hacerlo, por regla general. Entonces no había un trato desigual. Este es uno de los ejemplos, ¿no? Pero hay una diversidad de ejemplos, pero para que ustedes vean por qué aparece el principio de no discriminación. Porque, como el propio principio lo define, no se puede tomar como circunstancia válida el sexo, la religión, la raza, la etnia, la condición económica, el nacimiento, etcétera. Es decir, hay distintos criterios que no pueden ser incluidos como categoría que habilite un trato diferenciado por parte de la ley. Entonces, por ejemplo, tradicionalmente en el siglo XIX, es decir, la mujer tenía menos derechos que el hombre. Y recién la primera ley va a ser en la segunda década del siglo XX, la primera ley que va a reconocer los llamados derechos civiles de la mujer, por ejemplo. Entonces, la Constitución de 1853, a pesar de que dice todos somos iguales ante la ley, no le daba el mismo trato esa ley a la mujer que al hombre. Ahora bien, ¿sobre qué base? Sobre esta base de que sexo constituía categoría y esa categoría establecía la igualdad y la diferencia de trato. Este principio, además, bueno, se vio muy claramente en la segregación racial en los Estados Unidos. Las leyes es decir, el principio de igualdad, bueno, regió, todavía tenía, en el caso particular de los Estados Unidos, un desarrollo todavía mucho más importante, temporalmente hablando, que el de la Argentina. Pero ¿qué pasaba? Bueno, los negros estaban segregados, además del sometimiento a la esclavitud, que es otro problema propio del concepto, digamos, de construcción política de igualdad en Estados Unidos, porque uno de los fenómenos que jugó al momento de lo que podemos decir la reunión de los 13 estados originarios de Estados Unidos para crear la Unión, había 5 estados que eran esclavistas, estados del sur, y se hizo primar, digamos, la admisión temporal de la esclavitud como un modo de no romper esa unidad. Lo que sucedió con la evolución posterior es que los estados esclavistas aumentaron en su número. Se fueron generando nuevos estados y esos nuevos estados incluyeron la esclavitud, cosa que concluyó de alguna manera con la guerra civil en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, eso se dirime como consecuencia de la guerra civil en Estados Unidos, que termina primando la eliminación de la esclavitud. Pero además de esa historia particular de que, por supuesto, la esclavitud vulnera absolutamente el principio de igualdad y el reconocimiento de derechos, porque transforma a la persona en una cosa en el comercio, es decir, evidentemente desconoce su condición de persona. Además, el concepto de igualdad permitía la distinción entre el trato que recibían los blancos del trato que recibían los negros y no constituía una violación al principio de igualdad porque todos los negros recibían el mismo trato
y todos los blancos recibían el mismo trato. Entonces se hizo muy conocida esa frase que decía iguales pero diferentes. Es decir, somos iguales, pero el trato que la ley nos da es distinto, es diferente. Entonces esa segregación racial permitió, a través del principio de igualdad ante la ley, establecer colegios para blancos y colegios para negros, transportes públicos para blancos y transportes públicos para negros, lugares destinados a las personas blancas y lugares destinados a las personas negras, lo que evidentemente generó lo que se llamó la segregación racial que perduró en los Estados Unidos como fenómeno legal y como fenómeno social hasta bien entrado el siglo XX. Es decir, la ley de derechos civiles de los pueblos de la población negra recién se va a aprobar en Estados Unidos en 1964. Es decir, que los negros eran sujetos de persecución, eran sujetos de violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, entonces, ¿eso qué representa? Bueno, que no bastaba el principio de igualdad ante la ley frente a la existencia de categorías que evidentemente habilitaban, por razones de raza, por razones de religión, por razones de sexo, un trato diferenciado. Y eso, con el tiempo, se consideró una situación injusta desde el punto de vista valorativo, una situación inequitativa, porque establecía además el trato desigual de la ley con respecto a las personas, privándola de derechos elementales, básicos, fundamentales, derechos civiles y políticos. Entonces, por supuesto que eso va a ser resultado de una lucha social muy importante, es decir, que vimos de alguna manera, bueno, cuando analizamos algún desarrollo histórico del feminismo, por ejemplo, la lucha de las sufragistas a fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, es decir, van a permitir, por ejemplo, el reconocimiento de ese derecho, ¿no? Del derecho político al voto a favor de la mujer. Pero finalmente, sobre todo cuando se consolida el sistema internacional de los derechos humanos en la segunda mitad del siglo XX, el principio de no discriminación se va a consolidar. Y entonces va a aparecer una prohibición de ese tipo de distinciones que, vuelvo a insistir, no solamente abarca estas cuestiones básicas de sexo, de religión, de etnia, sino además de condición social, de nacimiento, de capacidad. Bueno, hay distintas categorías y a la vez el principio de no discriminación es un principio abierto, es decir, que las categorías enunciadas en las convenciones internacionales de derechos humanos tienen ese carácter, son enunciativas, pero la propia definición, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, así lo define, al enunciar el principio de no discriminación, dice u otras categorías. Es decir, que puede haber otras categorías en el futuro que sean consideradas discriminatorias en la medida en que generan distinciones que se consideran injustas, inequitativas, en su resultado. Por lo tanto, el principio de no discriminación es un principio que aparece y se reafirma en las convenciones internacionales e interamericanas de derechos humanos y, por supuesto, a partir de la reforma de 1994 tiene categoría o jerarquía constitucional. Es decir, que es un principio que hoy tiene jerarquía constitucional.
Y a su vez dentro del sistema internacional de protección de los derechos humanos, bueno, los principios de igualdad y el principio de no discriminación son siempre una categoría a ser analizada en un caso concreto para determinar si eventualmente no hay vulneración al principio de igualdad o no hay vulneración al principio de no discriminación en un caso concreto, en una situación concreta. Es decir, que es una categoría de análisis de la ley que está absoluta y totalmente impuesta como obligatoria para el legislador, para el Poder Ejecutivo al momento de ejecutar, porque cuando se establece un decreto reglamentario, tampoco el decreto reglamentario puede establecer distinciones que eventualmente se consideren discriminatorias. Es decir, y por supuesto, una regla general que también resulta imperativa para el Poder Judicial, porque al analizar un caso concreto, debe justamente ver si el principio de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación están efectivamente respetados o eventualmente vulnerados en un caso concreto. Entonces es un principio que se impone al Estado. Es decir, por lo tanto, igualdad ante la ley, igualdad en el acceso a los cargos públicos a través de la idoneidad, igualdad de las cargas públicas, igualdad de trato y de oportunidades y principio de no discriminación son reglas imperativas para el Estado. Y el control de su existencia o eventual vulneración le corresponde al Poder Judicial. Vamos a ver a continuación el tema de la reglamentación de los derechos. El artículo 14 de la Constitución Nacional está estableciendo claramente de que las personas gozan de los siguientes derechos conforme la reglamentación. Es decir, ¿esto qué establece? Bueno, establece como regla que los derechos son todos derechos relativos y no derechos absolutos. Es decir, que deben ser reconocidos, pero pueden ser reglamentados. Y por supuesto, dentro de la estructura, por lo menos inicial, liberal de nuestra Constitución, la reglamentación constituye un límite. Recuerden ustedes la idea básica de la teoría de las generaciones, derechos civiles y políticos, primera generación, no intervención del Estado, no reglamentación como forma de más amplia protección. Es decir, que la reglamentación aparece como un factor limitativo, condicionante al ejercicio de los derechos. Vuelvo a insistir que este concepto es un concepto que a la vez hoy se encuentra tamizado por este principio de acciones positivas que expliqué antes, donde la legislación ya no es limitativa, sino se puede transformar en un instrumento que habilite el ejercicio efectivo de determinados derechos a grupos o población vulnerable. Entonces este concepto hoy ya no es absoluto o terminante, pero la regla general de interpretación del artículo 14, el artículo 14 justamente habla de los llamados derechos civiles y políticos, y sobre todo los derechos civiles principalmente, y habilita su reglamentación, es decir, que el Estado pueda reglamentar ese ejercicio, fijar condiciones para su ejercicio. ¿Cuál es el límite de esa reglamentación? El límite de esa reglamentación es la razonabilidad. El principio de razonabilidad es un principio que surge del artículo 28 de la Constitución Nacional. Es decir, no es un principio que está expresamente desarrollado, pero que interpretativamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido
de qué es la regla o el tamiz por el cual la reglamentación debe pasar para ser constitucional. ¿Por qué? Recuerden ustedes que el artículo 28 de la Constitución Nacional es el que establece la mayor jerarquía de la Constitución con relación a las leyes y establece que esas leyes no pueden desnaturalizar los derechos constitucionalmente reconocidos. Es decir, aparece una limitación. ¿En qué consistiría ese límite que la Constitución establece a la ley y como consecuencia de ello a la reglamentación de los mismos? Es el concepto de razonabilidad. ¿En qué radica el concepto de razonabilidad? En una relación entre medios y fines. Es decir, se considera que una ley es razonable en la medida en que hay una vinculación, una relación lógica entre los medios que la ley establece y los fines que persigue. Es decir, tiene que haber una lógica entre los medios y los fines. Si no hubiera una cuestión, si no existiera esa lógica, por supuesto que eso determinaría su inconstitucionalidad y por ende su carácter no razonable. Ahora vuelvo a insistir que esta razonabilidad, además, no tiene que ser confundida con el test de igualdad o de no discriminación, que es un test diferente. Una ley puede resultar razonable, pero resultar a su vez discriminatoria, porque excluye a un grupo cuya exclusión está prohibida por el principio de no discriminación. Es decir, tengan ustedes que en cuenta que en el ámbito del control judicial aparece por un lado los principios de igualdad, por otro los principios de no discriminación y por el otro el principio de razonabilidad. Es decir, una ley puede responder inicialmente, no vulnerar el principio de igualdad, no vulnerar el de no discriminación, pero sí el de razonabilidad. Eso ténganlo en cuenta. Son test de análisis de compatibilidad entre la ley y la Constitución diferentes. Por eso es importante tenerlo en cuenta también. Pero entre esos test de análisis constitucional también está el principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad establece esta relación entre medios y fines, que es uno de los test de razonabilidad. El otro que complementa, que se entiende que es un test menos exigente, es el de causalidad, es decir, que haya una relación causal entre lo que la ley dispone y lo que la ley pretende, digamos, lograr a través de esas disposiciones que establece, ¿no? Una relación de carácter causal, es decir, de causa y efecto. Pero en principio la reglamentación está sometida a ese criterio de razonabilidad. Ahora bien, también, sobre todo en las etapas de crisis en la Argentina, ese principio de razonabilidad se ha extendido, digamos, en dos sentidos. Uno, cuando la Corte analizó, digamos, las leyes, sobre todo las leyes de emergencia a partir de 1990 en adelante, y sobre todo después de la crisis del 2001, por ejemplo, bueno, no solamente establecía como parámetro de análisis
el concepto de razonabilidad, sino el concepto de subsistencia del Estado. Es decir, recuerden ustedes las normas que establecían. Bueno, establecían la transformación de los depósitos en dólares a pesos. Esto en principio aparecía o puede aparecer como un concepto irrazonable, ¿no? Porque la razonabilidad estaría dada por esa famosa frase de Duhalde cuando asumió la presidencia de la República en forma interina, que dijo: el que depositó dólares va a cobrar dólares, el que depositó pesos va a cobrar pesos. Eso era lo razonable. Ahora, la Corte terminó admitiendo el 1,40 más el SER más un 4% anual de interés no capitalizable como una forma razonable de resolver un cambio, pero ¿sobre qué base? Sobre la base ya no de un principio general de razonabilidad, sino de subsistencia del Estado. Que si eso no se hacía, la existencia misma del Estado Nacional podía entrar en crisis. Por eso es que las situaciones de emergencia son situaciones que después vamos a ver con los decretos de necesidad de urgencia, son situaciones que en realidad amplían el concepto de razonabilidad, llevándolo a un terreno más político que jurídico, porque ya entraría en juego el hecho de que si esas medidas no se adoptaran, la subsistencia del Estado Nacional como tal estaba en crisis. Por eso son situaciones, digamos, calificadas en general como excepcionales, aunque, lo vamos a ver un poco más adelante, las situaciones de excepcionalidad en la Argentina no son tan excepcionales y se han establecido también como, de alguna manera, reglas en el país, ¿no? Pero esta idea es que el principio de razonabilidad existe relación entre medios y fines, es decir, tiene que haber. La causalidad es una categoría menor, digamos menos exigente, que establece lo que se llama una relación causal, es decir, entre lo que se dispone y los efectos que se pretenden. Durante la etapa de crisis, además de ampliarse este concepto, es decir, donde aparecieron criterios que ampliaron en última instancia el estándar de análisis constitucional por parte de la Corte a esta categoría de subsistencia misma del Estado. Por otra parte, también en la doctrina constitucional apareció la idea de que dentro de ese principio de razonabilidad, a su vez había que adoptar el criterio de menor gravosidad de la medida que se adoptaba. Esto fue analizado sobre todo por Germán Vidal Campos cuando en el gobierno de la Rúa se había dispuesto el descuento del 13% para todos los salarios de la administración pública que ganaran 500 pesos o más. Entonces, lo que se analizaba en ese momento es que era muy altamente gravoso para quien ganaba 500 pesos que le descontaran el 13% y que podía resultar menos gravoso sin dañarse, digamos, el ahorro por parte del Estado, que hubiera tal vez un porcentaje un poco más alto, pero a quien ganaba un piso de 2.000 pesos y que en vez de pagarse, de descontarse el 13, se le descontara el 15, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el shock económico que produce ese descuento en una persona que gana lo básico, por supuesto, es mucho más gravoso que el que gana una mayor cantidad. Y en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, si bien se aplicó esa ley, también de descuento de los sueldos de los empleados públicos, el piso fue más alto, fue un importe más alto, justamente procurando evitar esa mayor gravosidad. Entonces también ahí aparece como otra categoría, que es
la categoría de que además de la relación entre medios y fines, esa relación de medios y fines debe optar por alternativas posibles, pero menos gravosas. Entonces, esto, vuelvo a insistir, por ejemplo, ha sido analizado en la doctrina constitucional. Por supuesto que en el marco del concepto de razonabilidad, lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte es que no le corresponde a la Corte analizar ni la oportunidad ni la conveniencia de un dispositivo determinado. Es decir, analizar si esto se puede tomar ahora o había que haberlo decidido posteriormente. Bueno, es decir, que sería la conveniencia, la oportunidad, o que esa oportunidad o esa conveniencia, digamos, podía ser trasladada a otro tiempo o a otro momento o a otra forma. Entonces, sin perjuicio de lo cual, también ha sostenido Sagüés de que el principio de razonabilidad inevitablemente incorpora el análisis, aunque sea parcial, de esto: oportunidad, conveniencia, efectos, ¿no? Que siempre hay un nivel por el cual se analiza esta posibilidad. Pero la idea, digamos, de la Corte es que la razonabilidad no puede estar vinculada al análisis de oportunidad. Es decir, que esta medida hay una relación lógica entre medios y fines y por lo tanto la razonabilidad está cumplida, aunque la oportunidad no sea la adecuada. Pero eso no se podría analizar desde el punto de vista jurídico. Entonces, esto vincularía este aspecto de la reglamentación de los derechos. Otra cuestión dentro de la reglamentación tiene que ver con el concepto de poder de policía. Es decir, cuál es la razón que puede motivar, que puede dar fundamento a esa reglamentación. Bueno, ese poder de policía tiene dos teorías, ¿no? Es decir, lo que se llama la teoría continental europea, que es restrictiva, que se aplicó inicialmente en la Argentina. Es decir, estamos hablando fines del siglo XIX, principios del XX, donde se establecía que eran razones de buenas costumbres, de moralidad pública, de salubridad, de seguridad, las que podían dar origen o motivación razonable a una reglamentación, que es un principio que además era un principio que estaba en el Código Civil de Vélez, que es de 1869, justamente cuando habla de la limitación, habla justamente de la moral, las buenas costumbres, por ejemplo, como un criterio que justificaba razonablemente la reglamentación de derechos. Entonces, este es el principio restrictivo y sobre todo se incluía el de la salubridad, es decir, regular las aguas servidas en la vía pública, ¿no? Buscar sistemas más seguros de cloacas y de acceso al agua potable, etcétera, ¿no? Que tenían que ver sobre todo con estos aspectos. El sistema americano es mucho más amplio. En la Argentina se fue consolidando en la jurisprudencia y también en los sistemas internacionales de protección, en las convenciones internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, es el concepto de interés general, que es un concepto mucho más amplio. Así que esta relación razonable entre medios y fines a la vez tiene que responder a una finalidad de interés general.
¿Mm? Es decir, no para un pequeño grupo, para un sector, digamos, sino que la repercusión normativa va más allá del beneficio a un pequeño grupo. Es decir, que hay una razón de interés general o lo que se denomina bien común, ¿no? El concepto de interés general o de bien común. Lo que ha ampliado las potestades reglamentarias por parte del Estado, ¿no? Y que es lo que vemos actualmente. Por ejemplo, yo puedo establecer por medio, sobre la base del interés general, por ejemplo, una ley que fije el interés máximo que las tarjetas de crédito pueden cobrar a los deudores morosos, por ejemplo. Cosa que en el criterio liberal, sí, que analizamos antes, era inadmisible, porque era un contrato entre partes. Entonces, si en ese contrato entre partes yo fijaba un interés determinado, bueno, debía ser aceptado. Bueno, hoy por hoy eso aparece, digamos, como un principio que puede ser fijado reglamentariamente. Es una limitación al acuerdo de partes, o lo que se conocen como las leyes de orden público. Por ejemplo, la nueva ley de alquileres establece un plazo mínimo de 3 años, con lo cual las partes no pueden fijar un alquiler de 1 año. La ley le está imponiendo un plazo. Bueno, ¿cuál sería esa condición contractual? Bueno, el interés general. Es decir, hay un interés general en la medida de que la persona que alquila no se vea sometido tan rápidamente a una situación, digamos, de renovación contractual pronta, sino que tenga más tiempo y más posibilidades, digamos, de establecerse en la vivienda alquilada, y por ende la ley impone a las partes determinados dispositivos o determinadas normas de orden público. Y en general, el principio de interés general, ¿en qué estaría vinculado acá? Bueno, que se pretende proteger a la persona que es más débil en la relación contractual. Que esto tiene que ver también con el tema del concepto constitucional actual de grupos vulnerables. Es decir, la tesis liberal es que las partes negocian en igualdad de condiciones. Bueno, lo que va a establecer el principio de interés general es empezar reconociendo que esa igualdad ficta no existe. Es decir, que siempre hay una parte que es más fuerte y una parte más débil en una relación contractual, y eso fundamentalmente en la Argentina comenzó a verse legislativamente en el siglo XX a partir de las leyes del trabajo. Es decir, partiendo de la idea de que el trabajador estaba frente al dueño del capital en una situación de mayor vulnerabilidad, de mayor debilidad. Entonces, ¿qué justifica ese trato diferenciado? Bueno, también el principio de interés general, de bien común. En este caso, por ejemplo, ley de alquileres, acceso a la vivienda, como principio de esa naturaleza. Entonces, ahí va a aparecer, digamos, ese segundo concepto, que es el concepto actualmente vigente. La Convención Americana de Derechos Humanos no solamente habla del principio el principio de interés general o de bien común, sino habla de que la reglamentación debe responder a las necesidades de un sistema democrático. Es decir, que a su vez el carácter de sistema democrático también condiciona los alcances del nivel de reglamentación, de la forma en que se ejerce este poder de policía. Es decir, siempre entendido no como policía, digamos, de seguridad, sino como poder de policía, es decir, poder reglamentario, poder de control por parte del Estado. Y que fundamentalmente va a romper esta idea de que
en las relaciones privadas el Estado no puede intervenir. Hoy por hoy el bien común, por ejemplo, establece reglas generales de uso de suelo que hace que determinadas zonas sean consideradas industriales y determinadas zonas residenciales. Y por lo tanto yo no puedo poner una fábrica en una zona residencial, pero tampoco puedo establecer, digamos, construir un hotel en una zona industrial. Y por lo tanto mi propiedad privada, de acuerdo al lugar en que está ubicada, queda condicionada a esas reglas. Yo ya no puedo disponer discrecionalmente de mi propiedad. Ahora, ¿cuál es esto? Bueno, el interés general o el bien común serían la razón o lo justificativo de este poder de policía. Bueno, luego en esta bolilla aparece la idea de dos situaciones que son dos situaciones de excepcionalidad, que son la delegación legislativa, por un lado, y el decreto de necesidad y urgencia, por otro. Ambas son excepcionales porque en circunstancias diversas, que ahora vamos a explicar, el Poder Ejecutivo puede ejercer funciones que, de acuerdo a la Constitución, son propiamente facultades o atribuciones del Congreso, es decir, funciones o atribuciones legislativas. Y de ahí la regla de excepcionalidad. La primera es la delegación legislativa, es decir, que el Congreso delegue en el Poder Ejecutivo el dictado de determinadas normas o determinadas leyes dentro de determinadas condiciones. Si bien el artículo 76 de la Constitución Nacional, que es el que regula este instituto, afirma de un modo terminante que está prohibida la delegación legislativa, a renglón seguido establece una excepción. Esta excepción son cuestiones administrativas o de emergencia. Es decir, que por razones administrativas o por razones de emergencia puede establecerse, digamos, lo que se llama la delegación legislativa. ¿Qué significa? Bueno, que el Congreso delega en el Ejecutivo las funciones que le son propias frente a una situación administrativa o una situación de emergencia en determinadas condiciones, es decir, fijando los límites o fijando las prohibiciones o las restricciones o las condiciones de esa delegación. En general, las llamadas leyes de emergencia, lo que se conoce como leyes de emergencia, que han tenido distintos fundamentos, emergencia habitacional, por ejemplo, emergencia previsional, emergencia económica, por ejemplo, son dispositivos que establecen en el Poder Ejecutivo determinadas atribuciones. Cuando se produjo la crisis del 2001-2002, justamente se le permitió ejercer al Poder Ejecutivo determinadas funciones legislativas. Por ejemplo, establecer una determinada paridad entre este famoso 1,40 más el SER, que era de alguna manera la regla por la cual se estableció la paridad entre los dólares depositados y los pesos que se devolvían. Bueno, fue establecida fundamentalmente por el Poder Ejecutivo. Es decir, situaciones de emergencia que justifican la posibilidad de que en el marco de esa emergencia el
Poder Ejecutivo adopte medidas que le son propias del Legislativo con su conocimiento y con su autorización. Y por supuesto, esto va marcando, digamos, un fenómeno que es un poco un fenómeno político actual, que es el hecho de que en general el poder tiende a concentrarse en el poder ejecutivo. Y la delegación legislativa es una de las razones. Además, por ejemplo, en la Argentina, la ley de emergencia económica del 2001-2002, esa ley de emergencia económica, el Congreso la prorrogó por años en la Argentina. Por años se prorrogó. Con lo cual esa situación de excepcionalidad se mantuvo aun cuando las condiciones objetivas de la economía no eran las mismas. Porque años posteriores la economía en la Argentina creció. No estaba en crisis, pero a pesar de ello, las leyes de emergencia fueron prorrogadas por parte del Congreso sucesivamente, porque una de las características de la delegación legislativa es que es temporalmente limitada y en general no dura más de un año. Es decir, que lo que ha hecho el Congreso es fijar que esa delegación legislativa dura durante un año y por ende, si se mantiene en el tiempo, debe prorrogarla por una nueva ley que extiende su vigencia. Pero la delegación legislativa es uno de los fenómenos por los cuales, con conocimiento del Congreso, el Poder Ejecutivo puede ejercer funciones legislativas. Y se llama delegación legislativa porque es el propio Congreso que delega en el Ejecutivo el ejercicio de esas funciones. El otro fenómeno es el decreto de necesidad y urgencia que se incorpora en el artículo 99, inciso tercero de la Constitución Nacional. El decreto de necesidad y urgencia, que ahora vamos a ver las características que tiene, se diferencia de la delegación legislativa en el sentido de que el Ejecutivo lleva adelante funciones legislativas propias del Congreso sin el conocimiento de este, es decir, motu propio, por propia decisión. De ahí los llamados decretos de necesidad y urgencia. Por supuesto que constitucionalmente el decreto de necesidad y urgencia estaba fuertemente criticado. ¿Por qué? Porque representaba, digamos, una vulneración al concepto o al principio de división de poderes, porque el Poder Ejecutivo podía atribuirse funciones legislativas aún sin conocimiento y sin consentimiento ni autorización por parte del Congreso Nacional. Ahora bien, los decretos de necesidad de urgencia comenzaron a ser utilizados de una manera más o menos sistemática por el Poder Ejecutivo, sobre todo a partir de la crisis económica del año 1989-1990. A partir de ese periodo, durante la presidencia de Carlos Menem, comenzaron a utilizarse los decretos de necesidad y urgencia, vuelvo a insistir, aún no estando autorizadas expresamente por la Constitución Nacional, y en 1900, poco tiempo después, antes de la reforma, en 1994, la Corte Suprema de Justicia constitucionalizó esos decretos. Los constitucionalizó. Leyes de emergencia, decretos. Bueno, acá me preguntan cuál es la diferencia, ya expliqué. La delegación legislativa es
funciones legislativas por parte del Ejecutivo con conocimiento y delegación del Congreso. Es decir, el Congreso le dice, usted sobre esto puede legislar. Y por lo tanto, al momento de darle la autorización, también fija las condiciones y los límites para ese ejercicio. En el decreto de necesidad de urgencia, la función legislativa la ejerce el Poder Ejecutivo por propia decisión, motus propio, sin conocimiento ni autorización del Congreso. ¿Está? Entonces esa es la diferencia sustancial. El decreto de necesidad de urgencia va a ser constitucionalizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la mayoría de la Corte, antes de la reforma de 1994. Por lo tanto, aparecía una cuestión que era el decreto de necesidad de urgencia, era lo que se denomina técnicamente una creación pretoriana, porque en última instancia era la propia Corte la que habilitaba su utilización y no estaba regulado. Entonces surgía el debate de si prohibirla absolutamente o eventualmente regularla. Entonces, dentro de lo que se conoció como el Acuerdo de Olivos o Pacto de Olivos, entre peronistas y radicales, se decidió reglamentarla. Esa reglamentación, que está en el artículo 99, inciso 3, establece que esos decretos pueden ser dictados por el Poder Ejecutivo Nacional en los casos de necesidad y urgencia. La necesidad, ¿qué es? Una necesidad imperiosa de resolver una cuestión imperiosa cuya demora es impostergable. Entonces ahí aparece la necesidad y la urgencia. Es decir, es un problema que debe resolverse y esa resolución no admite dilaciones. Por un lado. Por otro lado, exige el acuerdo del gabinete de ministros. Es decir, que la totalidad de los ministros, es decir, jefe de gabinete de ministros y ministros del Poder Ejecutivo deben suscribir el decreto de necesidad de urgencia, cualquiera sea su contenido. Recuerden ustedes que cuando se establece el rol de los ministros, es decir, la Constitución crea el jefe de gabinete de ministros, pero que le da unas determinadas funciones o atribuciones constitucionales, pero a la vez establece la necesidad de intervención de los ministros de las carteras cuyo contenido del decreto remite. Es decir, que si es un decreto vinculado a recursos económicos destinados a educación, por ejemplo, bueno, tiene que estar firmado por el ministro de Economía y tiene que estar firmado por el ministro de Educación, además del presidente de la República. En el caso de los decretos de necesidad de urgencia, cualquiera sea el contenido, todos los ministros tienen que firmar. Es decir, se requiere la unanimidad de los ministros. Por otro lado, el artículo 99, inciso 3, establece que el decreto de necesidad de urgencia debe ser remitido al Congreso Nacional dentro de los 10 días de suscripto por el Poder Ejecutivo y la totalidad de los ministros por el jefe de gabinete de ministros. Es decir, el jefe de gabinete de ministros debe remitir el decreto de necesidad de urgencia. Debe remitir el decreto de necesidad de urgencia dentro de los 10 días al Congreso Nacional. Seguidamente, el artículo 99, inciso 3, establece que se va a constituir una comisión bicameral para el análisis, que es para los decretos de necesidad de urgencia y también para el veto parcial, que es una cuestión que se ve, digamos, también de alguna manera como atribución al presidente en la parte de teoría constitucional, es decir, vetar una ley parcialmente. Por lo tanto, esa comisión bicameral, que quiere decir que tiene que haber representantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores,
debe eventualmente analizar si ese decreto de necesidad de urgencia cumple con los requisitos o los recaudos constitucionales que tienen que ver justamente con estos dos requisitos, con necesidad de urgencia y además con la imposibilidad de recurrir a la instancia legislativa respectiva, que es otro de los requisitos, examinar si se da necesidad, urgencia e imposibilidad de recurrir a las instancias administrativas para establecer un dictamen y luego remitir el decreto a conocimiento de las cámaras. En el caso del veto parcial es analizar si desnaturaliza o no el texto legislativo, el veto parcial efectuado por el Poder Ejecutivo. Es decir, que promulga una parte y veta otra. ¿Cuál fue el problema institucional en la Argentina? El Congreso recién reglamentó la creación de esta comisión bicameral, y eventualmente la forma de aprobación por parte de las cámaras del decreto de necesidad de urgencia en 2007. Es decir, que hasta el 2007 se utilizó el decreto de necesidad de urgencia como un instrumento político por el Poder Ejecutivo. Y si bien el creador del decreto de necesidad de urgencia, digamos, como instrumento de uso más o menos sistemático, fue Carlos Saúl Menem, los presidentes que le sucedieron hasta la primera presidencia de Cristina Fernández recurrieron de un modo sistemático y generalizado a los decretos de necesidad de urgencia. Es decir, que se transformaron en un instrumento político, que dejó de ser un instrumento excepcional. Y hasta en algunas etapas, los propios, cuando el Congreso dilataba el tratamiento de un proyecto de ley o eventualmente había largos debates sobre esos proyectos, el propio Poder Ejecutivo de alguna manera lanzaba la amenaza política de que iba a sacar el decreto de necesidad de urgencia si el Congreso no resolvía el tema más o menos con cierta rapidez. Entonces, la cuestión era también de que en la práctica es muy difícil demostrar la imposibilidad de recurrir a la instancia legislativa. Un caso paradigmático que se dio en la Argentina cuando Fernando de la Rúa era presidente de la República y se dicta la delegación legislativa, en este caso la delegación legislativa al Congreso. Esa delegación prohibía reducir los salarios y las jubilaciones. Y lo que hizo de la Rúa es aplicar esa reducción del 13% que expliqué antes, y el Congreso inmediatamente cambió la delegación y lo admitió. Es decir, que aún en las situaciones de emergencia, etcétera, es muy difícil que se pueda demostrar la imposibilidad de recurrir al sistema legislativo. Y además está pero sobradamente demostrado en la práctica institucional argentina que cuando el Congreso se quiere reunir y debatir en un día 24 horas un proyecto y resolverlo, evidentemente puede hacerlo. Es decir, que no es que, bueno, se reúnen 2 horas cada tanto. Miren ustedes lo que pasó con la ley de reforma del impuesto a las ganancias. La Cámara de Diputados estuvo todo el día debatiendo ese proyecto y otros temas, pero al final se fue a la votación en particular y en general y se aprobó. Es decir, en un día corrido, el proyecto se aprobó y se remitió a senadores. Y hay ejemplos, por supuesto, en que eso además se reprodujo en senadores y se resolvió en 48 horas, en 72 horas un proyecto de ley. Con lo cual tampoco la práctica institucional es demostrativa de que el Congreso se ve imposibilitado de dar ese tratamiento. Y en general, si hay impulso del Poder Ejecutivo y acuerdo
de las bancadas mayoritarias, esto es absoluta y totalmente posible. Entonces, esto, ¿qué ha generado con respecto a los decretos de necesidad de urgencia? Bueno, que se han transformado en un instrumento, que ahora, por supuesto, un instrumento de intervención política por parte del Ejecutivo. Esto hasta el momento de la reglamentación. La reglamentación, por supuesto, creó este órgano bicameral para el control de los decretos de necesidad de urgencia y, por supuesto, esto tornó más sistemático el control de esos decretos y más efectivo, digamos, el control legislativo sobre su sanción, porque hay que decir que cuando esto no existía efectivamente, bueno, ¿qué sucedía? El decreto de necesidad de urgencia se consolidaba, generaba efectos y ya resultaba muy difícil que aún el Congreso pudiera observar ese decreto que entraba a funcionar efectivamente y a generar efectos en forma inmediata. Por eso es que la Constitución establece 10 días para la remisión a la Comisión Bicameral y la Comisión Bicameral tiene que entrar a un análisis, digamos, inmediato de su contenido de acuerdo al reglamento propio dictado por ambas cámaras, en acuerdo de ambas cámaras. Pero recién a partir de ese momento el decreto de necesidad de urgencia, bueno, perdió en parte la fuerza práctica y política que tenía en el pasado. Pero también es cierto que esto llevó, digamos, mucho tiempo, aún después de la reforma de 1994, que procuró un mecanismo de control, pero que, como vimos, llevó 13 años sancionar por el propio Congreso, con lo cual hay una defección voluntaria del Congreso en el ejercicio de sus funciones de contralor. Y a la vez el reglamento del Congreso estableció que el decreto de necesidad de urgencia queda consolidado o aprobado con la aprobación de una de las cámaras, es decir, que no hace falta la aprobación de las dos cámaras para tener el decreto de necesidad de urgencia como legítimo. Pero evidentemente ya el funcionamiento de este sistema ha hecho que el decreto de necesidad de urgencia no sea utilizado con tanta frecuencia por parte del Poder Ejecutivo. Bueno, para finalizar, debemos decir que justamente la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el artículo 30, el artículo 32.2 de la Convención Americana, justamente habla de la cuestión del interés general, el bien común, y las necesidades del sistema democrático, como tres parámetros fundamentales para regular si una reglamentación legislativa cumple con los recaudos. Por otra parte, lo que la Corte Interamericana ha señalado es que además la limitación de los derechos convencionales y los derechos constitucionales deben efectuarse en principio por una ley formal, las restricciones o las limitaciones. Es decir, que debe ser una ley dictada por el Congreso Nacional. En cambio, si el dispositivo amplía los derechos o los expande, bueno, la Corte Interamericana ha dicho que esa expansión aún puede generarse por distintos dispositivos normativos, aún inferiores a la ley. Pero lo que ha fijado como criterio es que la restricción impuesta por la ley tiene que estar establecida por una ley formal, no por otro tipo de dispositivos normativos. Y además que debe responder al bien común, al interés general y a las necesidades del sistema democrático, que son los parámetros para analizar. Si bien la Corte Interamericana, por supuesto, ha establecido que la definición de interés general o de bien común es dificultosa, es decir, hay que analizar en cada caso concreto,
ese parámetro, digamos, es decir, que no se puede definir de un modo estricto, porque, bueno, porque depende de las circunstancias y de las situaciones particulares, justamente determinar si hay si se está protegiendo un interés particular, un interés individual o de sector, o se está protegiendo un interés de carácter general, o la norma responde, digamos, al beneficio de pequeños grupos o de pequeños sectores, o al bien común, es decir, al interés de la mayoría. Pero que esos son los parámetros imperativos para habilitar las restricciones. Bueno, dejamos acá. Nos vemos en la clase de mañana, donde vamos a analizar el tema del el estado de sitio en la Argentina. Hasta mañana.